Bien, bienvenidos a la parte 2 de el tutorial de estructuras de datos sets en Python. En la parte 1 lo que hicimos fue hacer una introducción a este tipo de estructuras de datos y cómo se diferenciaban de otras que pueden verse parecidas, como es el caso por ejemplo de las listas y así. También hablamos sobre sus diferentes tipos de métodos y en lo que es el tema de agregar datos a esta estructura o eliminar datos y así. Y dejamos para la parte 2 el tema de operaciones entre sets. Entonces de eso nos vamos a encargar ahora. Primeramente lo que vamos a hacer es ir explicando en qué consiste cada tipo de operación y para último vamos a enseñar cómo hacer este tipo de operaciones más eficientes con métodos que ya traen las estructuras de datos, porque primeramente lo vamos a hacer con los operadores, también para que aprendan cómo se hacen este tipo de operaciones con los operadores. Entonces, el primer tipo de operación se llama unión. Vamos a copiar estas dos estructuras de datos en esta función. Vamos a hacerlo igual que la parte 1, vamos a ir haciéndolo con funciones para ir diferenciando cada operación. Entonces, vamos a crear un set3 para guardar ese resultado en un nuevo conjunto. ¿En qué consiste la operación unión? Básicamente es el resultado de combinar los elementos de los dos conjuntos. Es muy sencillo, pero hay una pequeña diferencia. La diferencia es que si hay un elemento repetido, ese elemento no se pone dos veces, solamente se pone una vez. O se pone 3 veces si está repetido 3 veces, o 5 veces si está repetido 5 veces. Se obvian todas esas veces y solamente se pone una, porque como ya mencionamos en el primer video, los conjuntos o sets son estructuras de datos cuyos datos son únicos, no se pueden repetir. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Vamos a ver el resultado de crear una unión con el set 1 y el set 2. Pero ¿cómo creamos esa unión? ¿Cuál sería el operador? Pues el operador es este, con el set 2. Y vamos a imprimir set3. Vamos a imprimir el resultado para ver cómo es. Imprime, este es el set 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, adiós y hola. Si podemos llegar a comparar, lo que hizo fue que unió el set 1 con el set 2 para crear el set 3. Pero como vemos, en el 1 y en el 2 hay un elemento que se repite, que es el 5, y aquí solamente aparece una vez. Pues es el tema que acabamos de explicar. Si por ejemplo agregamos acá elementos que se repiten en el set 2, por ejemplo como el 6 o el 7 o el 8, el resultado que dé la unión de estos dos sets va a ser exactamente el mismo, porque si el elemento está repetido varias veces solamente se deja una vez, porque los elementos tienen que ser únicos dentro del set o dentro del conjunto. Bien, esta es la operación unión. Después tenemos la siguiente, que es intersección. Vamos a copiar exactamente lo mismo, porque a fin de cuentas va a ser lo mismo. ¿En qué consiste esta intersección? Esta operación es el resultado de combinar los sets al igual que unión, pero a diferencia es que solamente se queda con los elementos que tienen en común. Entonces, ¿cuál sería el operador para realizar esta operación? Sería el siguiente, ese mismo. Entonces vamos a intersección, vamos a limpiar la pantalla y vamos a ver el resultado de la unión mostrando de la intersección de estos dos sets. ¿Ok? Es 8, 5, 6 y 7. Lo que hace es combinar los dos sets, pero solamente se queda con los elementos que se comparten entre sí. Y como eso lo guardamos en el set 3, pues termina creando un set nuevo solamente con esos elementos compartidos. Como por ejemplo, podemos ver que aquí los que se comparten son el 6, el 7, el 8 y el 5. Entonces, pues son esos exactamente los que se imprimen acá. También recordemos que no hay dentro de los sets no es como una lista que tiene un índice y podemos iterarla a través de su índice y así. En los sets no se puede porque no hay ningún índice, no tiene ningún orden. Entonces por eso van a ver que las cosas como que no se guardan necesariamente en algún orden. No tienen ningún orden.
La siguiente operación se llama diferencia. Vamos a copiar de nuevo esto. Perfecto. ¿Qué es lo que hace esta operación diferencia y cómo se diferencia, valga la redundancia, entre las demás? Básicamente es el resultado de tomar los sets del cual se toman los valores de uno y quita los del otro para formar uno nuevo. ¿Ok? Entonces, se toman los valores de uno y quita los del otro para formar uno nuevo, para formar un nuevo set. Entonces, ¿cómo haríamos esta operación? Pues lo haríamos muy sencillo, lo haríamos con el signo de resta, normal. Entonces, vamos a ver diferencia. Vamos a imprimirlo para que se pueda ver por pantalla. Aquí está. 1, 2, 3, 4 y hola. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Ok, lo que hace es primeramente comparar ambos sets y quita completamente los valores del set 2, los elimina. Pero si en el set 1 que estamos comparando hay elementos que se comparten con el set 2, entonces los elimina. ¿Okay? Porque por ejemplo podemos ver que aquí tenemos el 5 que está aquí, el 6 está aquí, el 7 está en el set 2 y el 8 está en el set 2. Más sin embargo en el set 3, después de realizar la operación, ninguno de esos elementos está acá. Entonces esa es la operación diferencia. Lo que hace es sacar la diferencia entre los sets. Y ya por último tenemos la operación diferencia simétrica. Diferencia simétrica, vamos a... Ahí está. ¿En qué consiste esta operación diferencia simétrica? Es lo contrario a lo que ya explicamos en la intersección. Si recordamos, en la intersección lo que hacía era que se quedaba con los elementos que se encontraban entre ambos sets. Pues esto es lo contrario. Es el resultado de quedarse con ambos sets pero sin los datos que se comparten. ¿Ok? Entonces vamos a imprimir, vamos a limpiar aquí para que se pueda ver. Ahí está, diferencia simétrica. Bueno, no le pusimos el operador. ¿Cuál sería el operador para realizar esta diferencia simétrica? Bueno, muy sencillo. Sería con el operador que normalmente usamos para hacer referencia a números elevados, por ejemplo en Word, ¿verdad? Entonces utilizamos este operador. Y aquí sacamos la diferencia simétrica. Ok, lo que hace es... se queda con el resultado de ambos sets, pero los datos que se comparten no los agrega. ¿Ok? Tenemos esos dos sets, pero todos aquellos elementos que no se comparten, el 6, el 7, el 8, todos esos los quita. Perdón, que no se comparten, no, que se comparten. Todos esos elementos los quita y después hace una unión de los sets. Esa es la diferencia simétrica. Ahora, ya explicando esas cuatro operaciones, ¿cómo podemos hacerlo de manera un poquito más sencilla, ¿verdad? Para no memorizarse esos operadores, entonces al final ser como más rápido. Vamos a hacerlo aquí en el main, para no crear otra función de eso. Ahí está. Entonces, vamos a limpiar aquí. Ok. ¿Cómo sería? Vamos a crear un set 3. Ok. Y lo que hacemos es muy sencillo. Todas esas operaciones que ya yo expliqué, estas estructuras de datos sets ya las tienen por defecto como métodos. Entonces sencillamente lo que hacemos es set 1. Entonces, por ejemplo, queremos hacer la unión. Le damos punto para hacer referencia a que llamamos a un método de esa estructura, unión, y le damos set 2. Y listo. Print set 3. Y hace el mismo resultado de la unión. Esto mismo es la unión de ambas estructuras de datos. Queremos hacer, por ejemplo, el de intersección. Entonces
en vez de unión sería intersección. E imprime la intersección entre los dos conjuntos. Queremos hacer entonces la diferencia. Imprime la diferencia entre ambos conjuntos. Y por último, la diferencia, digamos, la diferencia simétrica. En este caso sería así. Realiza la diferencia simétrica entre ambos conjuntos. Esas estructuras de datos, esto normalmente se le llama sugar syntax. Es como optimizar la propia sintaxis del lenguaje. Entonces ya esos operadores ya los tiene como métodos propios de las estructuras de datos. Entonces no hay que estar, por ejemplo, buscando esos operadores si queremos realizar una unión o así, nada más. Sencillamente trabajamos de esta forma con métodos súper eficiente y súper fácil. Y bueno, esto sería todo en lo que cabe de lo que es las estructuras de datos sets en Python.